Y tenemos hoy día al analista político, columnista de varios medios, además profesor de la Universidad de Diego Portales, y es Hugo Herrera, con el que queremos conversar esta vez sobre ya la antesala de la despedida del presidente Sebastián Piñera, la llegada de Gabriel Boric y sobre todo, a ver, ¿qué hay en términos de cosecha, qué hay de frutos buenos y frutos malos en estos últimos 4 años? Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar acá cumpliendo la tradición. A ver, respecto al gobierno, claro, distinguiría lo inmediato. Yo creo que tanto los equipos del gobierno actual como los del gobierno futuro están en el proceso de hacer el traspaso, que es un asunto bastante complejo y que requiere mucho trabajo tras bambalinas. Distinguiría eso de lo que va a ser este gobierno visto, por decirlo así, desde el futuro. ¿Qué van a decir desde el futuro hacia atrás cuando miren no solo al gobierno, sino, yo me atrevería a decir, a esta época, porque estamos al fin, en cierto modo, al fin de una época. O sea, esto de Bachelet Piñera va a ser recordado un poco así, por los que tengan que memorizarse los presidentes de este periodo, al menos, por los estudiantes del futuro también. Y es un periodo que tiene características bastante raras. Por lo que respecta a Piñera ahora, y en los últimos 4 años, creo que se caracteriza por una combinación que es bastante propia de gobiernos de tinte más bien técnico. El gobierno de Piñera fue, podríamos decir, eficiente en la gestión, con algunos puntos destacables como el asunto del coronavirus, donde el país, estuvo bien vacunado, bien preparado, y eso, por Dios, que fue importante porque la otra posibilidad hubiera sido gran cantidad de muertos, etcétera, y en eso hay que reconocerle al gobierno una gran capacidad. Desde el primer momento le apuntó, se dispuso de las vacunas, se transportaron, qué sé yo. Eso hay que reconocerlo. O sea, es un gobierno que supo hacer funcionar el sistema estatal administrativamente, qué sé yo, el país anduvo durante 4 años, en gestión hubo puntos altos. Podríamos decir que algo similar ocurrió la vez pasada, en el periodo anterior de Piñera, pero aquí es como la canción, digamos, tropezó 2 veces con la misma piedra. O sea, hay una incapacidad inveterada, porfiada, reiterada de Sebastián Piñera en particular y su gobierno en general de hacer política. Yo creo que eso ha sido una característica. Incapacidad de hacer política. Incapacidad de hacer política. Una característica de los 2 gobiernos es esta. O sea, el primer gobierno de Piñera dura, podríamos decir, hasta 2011, cuando vienen las manifestaciones de los estudiantes y sus familias, lo mismo que hoy día están formando gobierno, y el gobierno hasta ahí llegó, digamos, en ese momento. Y hoy día, en este último periodo, digamos, el gobierno llega hasta el 18 de octubre, cuando se paraliza, y la verdad es que en esas semanas el gobierno no sabía qué hacer, recordémoslo, llamaba a la guerra. Ahora que se habla del comandante en jefe del ejército, el nuevo comandante en jefe del ejército tuvo que hacer un llamado él a tranquilizar los ánimos. El presidente no supo impulsar el proceso político y tuvo que ser el Parlamento el que lo impulsara ante la parálisis del gobierno. Esto era como decía la primera dama, como si vinieran extraterrestres, en el sentido preciso, lo caracterizó muy bien, de que no se sabía qué hacer. Si vinieran extraterrestres, efectivamente no sabríamos muy bien qué hacer, digamos. Y al gobierno creo que le pasó eso. Y eso creo que responde a 2 factores, al menos. Diría, un factor, porque la cuestión es rara. O sea, Piñera es una persona inteligente, sus ministros en general son personas inteligentes, sobre el promedio, podríamos decir, qué sé yo. Pero no actuaron bien, y el Parlamento, muchas veces vilipendiado por incapacidad, qué sé yo, por flojera o lo que sea, bueno, fue el que dio la salida. Entonces ahí creo que inciden 2 factores. Por una parte, un aparato ideológico, una caja de herramientas ideológica doctrinaria muy estrecha. Piñera entiende la política desde la gestión, desde la economía, y una gran parte de la derecha también. Podemos analizarlo eso con más profundidad, pero lo anuncio simplemente. Y claro, la economía es importante, pero no todo es economía.
no todo es economía, sino que también aquí se trataba de un problema de legitimidad. O sea, había instituciones que no estaban siendo reconocidas por la ciudadanía, con independencia de los resultados económicos. Y eso era lo que estaba en crisis y eso fue lo que el gobierno no fue capaz de ver. Por ejemplo, el valor simbólico de una constitución en la que hoy día se está trabajando. Y por otra parte, hay un factor que siempre en la política chilena es soslayado, porque las élites son santiaguinas, que es el desconocimiento de los cuadros de gobierno y del gobierno de la realidad territorial chilena, ¿no? Entre que hay desconocimiento y un cierto desprecio, un cierto mirar en menos de nosotros vamos a gobernar y nosotros sabemos cómo hay que gobernar. Y resulta que con esa manera de gobernar, ninguno de los problemas territoriales en Chile tiene solución. Ni el hacinamiento en Santiago, ni los tacos, para qué decir, digamos, ni el abandono cultural, social y económico de las provincias, como se las llama aquí en Santiago, de las regiones. Entonces, mientras esos dos factores creo que conspiraron contra una comprensión adecuada de la situación por parte del gobierno, más allá de las capacidades o no, digamos. Ahora, yo entiendo, y te he seguido la lectura de tus columnas cuando tú has dicho que hay una ausencia de política. Yo entiendo que de alguna manera aquí se esperó de alguna forma que en algún momento dado la economía se parara y todos hicieran amén. Fantástico. Un poco, si tú quieres, un poco. Ese estereotipo que se ha generado y que lo ha destruido bastante bien Ricardo French Davis en su último libro sobre la pandemia neoliberal, pero para los efectos prácticos existe, que en algún momento dado el boom del crecimiento en Chile fue tanto que ya prácticamente teníamos ya el avión planeando a 10.000 metros sin ningún tipo de problema. Y resulta que lo mismo dice Ricardo French Davis en su libro. Claro, se les olvidó que habíamos tenido una caída del producto de menos 14,1% y solamente se contó el alza sin contar que se estaba recuperando básicamente una situación y no generando una tremenda situación nueva. En el caso del presidente Piñera, que también es una persona tremendamente dedicada a la gestión económica, tú has dicho 2 o 3 veces en distintos foros que se hizo falta política, hace falta política. Y te quiero preguntar específicamente sobre eso. Hay partidos nuevos, coaliciones nuevas, el presidente entrante dentro de pocos días tiene menos de, 10 años de actividad política, su gente, todos los grandes competidores que tuvo de los grandes partidos institucionales y tradicionales no llegaron ni siquiera a la segunda vuelta. Y desde ese punto de vista no puede haber sido solamente el presidente Piñera el que falló en política, pasó a la instancia política general faltó en política, ¿o no? Sí, yo creo que, a ver, aquí hubo 2 coaliciones que resultan derrotadas, digamos. La coalición de derecha en Chile resulta derrotada, pero además esto es el final de la exconcertación, digamos. O sea, aquí en la izquierda, la centroizquierda, en las izquierdas se produce una renovación general de las élites. Eso es un hecho. O sea, vamos a ver ministras y ministros ahora que no tienen nada que ver con lo que hubo en los últimos gobiernos de la nueva mayoría o de la concertación. Eso es un hecho. Ahora, en la derecha, efectivamente, es cargarle todas las culpas a Piñera, decir que aquí hubo una incompetencia política, porque si uno mira bien, los partidos vienen también en crisis desde hace tiempo, los partidos de la derecha. Hubo intentos, para ser justo, hubo intentos de renovación en Renovación Nacional, cambio de la declaración de principio del 2014, incorporación al Internacional Demócrata Cristiano, Demócrata de Centro, qué sé yo. Pero si vemos las primarias, resulta que la UDI lleva un candidato, RN lleva un candidato, son los 2 partidos más grandes del país todavía. Sí. Y resulta que aparece por los palos el candidato de un grupo de empresarios, digamos, que sale y gana. Entonces uno dice, esto es debilidad institucional de los partidos también. Pero más atrás de la debilidad institucional, yo diría falta política, en el preciso sentido de que la derecha en la transición y desde finales de la dictadura se articula en base a
un relato, como se lo llama habitualmente, que junta dos tradiciones, que fueron funcionales entre ellas. Por una parte, el pensamiento de Milton Friedman, que en términos simples es neoliberalismo económico, mucha libertad económica, el Estado reducido al mínimo, y un orden económico neoliberal es la base de todo. Después de eso, todo lo demás funciona solo, digamos, casi solo. La cultura, las artes, qué sé yo, la sociedad, la política. Y por otra parte venía Jaime Guzmán, con la idea de subsidiariedad entendida en sentido negativo. Hay que despolitizar la sociedad, el Estado reducirlo a orden público, fuerzas armadas y un poco más, digamos, asistencia social al mínimo. Entonces, esas dos doctrinas fueron totalmente funcionales. Más aún, se juntaron los jóvenes que venían con Guzmán de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica con los jóvenes que habían estudiado en Chicago de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Católica. O sea, tenemos contingentes e ideas que son totalmente funcionales, y esa trenza fue el sustento ideológico de la derecha de finales de la dictadura y comienzos de la transición. Para hacer oposición, ese discurso es perfecto, porque tú tienes un credo y sabes para dónde arrancar. O sea, todo lo que haga el gobierno por ampliar el Estado, por ampliar la política, es malo. Entonces eso hay que torpedearlo. Y así funciona la derecha desde la oposición. Pero pucha, cuando tú tienes que gobernar, cuando tienes que impulsar el proceso político, ¿cómo lo haces con ese discurso? Ese discurso no sirve. No es con economía y gestión y con Estado al mínimo como funciona la política. La política tiene que ver con otra cosa que me parece que la vio la derecha histórica, y en ese sentido hay un contrapunto importante que hacer entre la derecha histórica y esa derecha postdictadura, que es que primero es un orden reconocido. La primera piedra que tú necesitas es un orden legítimo, reconocido por las fuerzas sociales de la época. Esto lo vio Portales. Portales dijo, si yo no consigo que la oligarquía, que la aristocracia, que estos señores hacendados, digamos, respeten al presidente de la República, y para eso tengo que dotarlo de mucho poder, este país no va a funcionar. Y eso fue lo que hizo Portales. Vio que las fuerzas vivas, que eran esa oligarquía pequeña, eran ariscas, eran revoltosas, y las sometió al presidente de la República. Y la pregunta que hay que hacerse hoy día, cuando ya no es solo la oligarquía, sino que vastas capas de la población las que están activas políticamente, la pregunta es cómo hacer funcionar al Estado. Cuando la legitimidad de las instituciones viene en caída libre desde hacía tiempo. El PNUD lo había constatado y todos venían siendo contestes en esto. Entonces, ¿cómo tú generas legitimidad? Esa es la gran pregunta que se abre. ¿Cómo tú generas legitimidad? Para eso es importante el crecimiento económico, pero por cierto, no basta el crecimiento económico. Más aún cuando vemos que los repuntes económicos en Chile son de corto aliento, porque la productividad, que los economistas neoliberales no atienden mucho a la actividad de producción, digamos, sino más bien al intercambio, pero la productividad en Chile viene estancándose desde el año 98 en adelante. Ahí hay una cosa, Hugo, que afecta a todos por igual, y quizás a algunos más que otros, pero que son lo que podríamos denominar los eventos que tienen mucho impacto, pero que son de baja probabilidad. Tú de pronto tienes pandemia, tienes de pronto un estallido social que, como en ese momento se decía, aparentemente nadie vio, y mucha gente no sabía cómo se vivía en esas condiciones, pero estalla el país primero, después viene una pandemia, viene el cambio climático que venía desde ya finales de los 80 anunciándose este tipo de situación, pero uno siempre dejaba este tipo de cosas para el futuro porque, claro, bueno, alguien lo va a solucionar, y siempre ha sido así, hasta que de pronto se empiezan a poner las cosas muy crispadas en torno a la necesidad de agua, o a la posibilidad de tener la producción de tus propios alimentos, y todo eso en algún momento dado eclosiona en no necesariamente un solo gobierno, pero calza con una fase de que abarca, a mi modo de ver, los dos últimos gobiernos mucho más fuertes, el segundo de Michelle Bachelet y el segundo del presidente Piñera, donde no hay herramientas para entender, porque en gran medida se negaron muchas de estas cosas en un principio, y ya cuando las tienes encima, y además tienes a todo el planeta conectado instantáneamente,
no estás preparado históricamente para poder enfrentar una cosa de ese tipo cuando tú básicamente, para usar tus palabras, tenías el fenómeno de Portales de un presidencialismo muy fuerte, que de alguna manera hasta las oligarquías estaban obligadas a agachar la cabeza. Claro. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que aquí los eventos naturales, sociales, estamos en cierto modo ante un cambio de ciclo universal, digamos. Es el mundo el que está cambiando con las redes sociales, con el cambio climático que ahora es de verdad. No es como la guerra atómica de los 80 que venía todos los años y se suspendía. Quizá ahora estamos más cerca que en los 80, no nos damos cuenta. Voy a esperar que no. Pero era una experiencia estar bajo amenaza nuclear en esa época. Hoy día no hay conciencia. Bueno, pero efectivamente hay distintos cambios de contexto. Pero creo que en Chile, y particularmente la derecha, por volver al gobierno de Piñera, en esto la Bachelet no se salva tampoco, digamos, hay una crisis, fue incapaz de renovar su comprensión, fue incapaz de entender bien de qué se trataba la política. Que la política es otra ecuación que la económica. Tú no tienes aquí factores de producción para hacer algo, qué sé yo, que sea valorado por el contexto. Aquí tú tienes que producir instituciones en las que la ciudadanía activa, en las que el pueblo pueda sentirse reconocido, acogido. Instituciones a nivel territorial, instituciones a nivel funcional, Corfo, qué sé yo, servicios públicos, universidades, distintos tipos de instituciones que no necesariamente tienen que ser estatales, pero el Estado sí velar porque funcionen bien. Ahora, se le dio demasiada importancia, me parece, a la economía. Y como decía un profesor mío, el fútbol es importante, pero no todo es fútbol. Siempre repito esto porque creo que es importante darse cuenta. O sea, mira tú, por volver al siglo XIX, yo no soy fanático de los Chicago Boys, como tú te habrás dado cuenta, pero Rolf Luders, que es un cerebro, digamos, hay que reconocerlo, tiene un estudio de desarrollo económico en Chile. Y Rolf Luders desmitifica, no French Davis solamente, sino que el propio Rolf Luders desmitifica un poco el éxito de los Chicago Boys. Porque el supuesto éxito de los Chicago Boys, después del bajón de la crisis del 83, el éxito de los Chicago Boys es muy breve. Son 3, 4, 6 años más la concertación. Ya ponle con todo hasta el 98, son 10, 15 años. En cambio, entre 1830 y 1900, plantea Luders, o sea, tú tienes 7 décadas, calcula la diferencia, Chile se desarrolló más que el promedio de los países que después iban a ser desarrollados. O sea, tú tienes casi un siglo, 7 décadas, en el siglo XIX, en los que Chile, gracias a este orden económico, este orden político legítimo, o reconocido, pensémoslo así, porque no era necesariamente del gusto de uno, pero reconocido, se desarrolla continuamente durante... ¿Hubo catástrofes naturales? Las hubo. ¿Hubo guerra? Las hubo. La guerra del Pacífico, sí, claro. Guerras civiles incluso, qué sé yo, el sitio de La Serena, la batalla de los Loros. Fue bien accidentado el siglo XIX en términos políticos, pero aún así, eso no afectó que el desarrollo fuera continuo, porque las bases del orden estaban firmes, que ese orden se venía agrietando. Efectivamente, nadie es pitonizo aquí, nadie pudo haber dicho, mira, aquí el 18 de octubre de 2019 era un estallido social. Que la discurso ya no funcionaba, que en la izquierda tampoco, que la legitimidad de las instituciones venía en picada, que incluso el compromiso con la democracia venía bajando. Eso se veía viendo. O sea, y además tú estabas viendo una cosa que creo que es una buena señal, una lucecita que se prende. Tú ves situaciones parecidas que empiezan a ocurrir en otras partes. Claro. Y en partes donde tú dices, pero ¿cómo los chaquetas amarillas salen en París? Claro. Y desde ese punto de vista, ¿por qué razón no habría, si es que tenía más o menos las mismas situaciones guardadas o por lo menos ahí encapsuladas, no producirse en Chile? Claro, disgustos de clase media. Lo que pasa es que nosotros además pecamos de algo que se llama la tesis del excepcionalismo chileno. O sea, todo aquí pasa por primera vez en el universo aquí se ensayó el neoliberalismo, aquí fue la vía chilena al socialismo, aquí estamos pariendo la Constitución que nadie se imagina cómo va a ser porque va a ser lo más novedoso del universo. Claro, y no nos damos cuenta de lo importante que es, sobre todo en épocas de crisis,
atender a las experiencias comparadas, atender a las experiencias comparadas y tratar de mirar como desde otras partes. La historia en ese sentido ayuda, pero también efectivamente las políticas, lo que está pasando en política en otros lados. Y nos damos cuenta, claro, que no somos tan novedosos, que hay cosas, por cierto, concretas que son de acá, pero que en general estamos en el occidente cristiano, como se decía en los 80. Ahora, Hugo, desde el punto de vista de la institucionalidad que tenemos, no estoy hablando de la que se va a construir a partir de la Convención Constitucional, porque todavía eso está... No, pero de la que tenemos. ¿Tú la ves con posibilidades de... Porque, digámoslo directamente, la inercia, o lo que podríamos denominar la visión de la tradición, tiene una resistencia pero gigantesca a la hora de los cambios. Mucha gente, yo he escuchado a personas que dicen, oye, pero esto de que vayan a cambiar aquí o acá, allá, pero ¿por qué? Toda mi vida yo he visto que las cosas son de una determinada manera, hagamos ajustes dentro de eso. La resistencia que tiene el statu quo es muy alto, es tremendamente alto, y no necesariamente se basa en una determinada constitución, está presente en prácticamente todos lados, digamos. Y eso hay que saber meterlo dentro de la ecuación. Y estoy totalmente de acuerdo. Y además pasa que uno es protagonista de su tiempo. Pero aquí, claro, salvo la experiencia, nadie te puede decir como desde fuera cómo son las cosas. O sea, pensemos en los que están redactando en este momento la Constitución. Muchos de ellos son bien jóvenes, muchos de ellos no estoy dándomelas de hiperexpertos, simplemente estoy constatando un hecho. Ellos están dentro del proceso, creen que están haciendo algo nuevo y en muchos sentidos es algo nuevo, creen que están haciendo grandes cambios y en muchos sentidos son grandes cambios. Pero, dicho eso, creo que efectivamente aquí tenemos una constitución que en la retórica probablemente va a ser muy novedosa. Yo he dicho desde hace tiempo, probablemente va a ser mediocre en términos técnicos jurídicos, porque no hay un cerebro pensándola entera, digamos, como la del 80, y no estoy diciendo que eso sea bueno, simplemente estoy diciendo que va a ser un texto, no va a ser una pieza, no va a ser el código de Bello, como podríamos decir. Va a ser, pero en ese sentido, creo que es importante, claro, efectivamente darse cuenta de que es más bien en la retórica donde está la novedad, y no tanto en instituciones fundamentales. Ahora, creo que se han dado pasos y que se han visto con cierto escándalo, pero yo creo que son fundamentales, como por ejemplo la descentralización política del poder. La oligarquía santiaguina, por distintos medios y de distintas maneras, está muy descontenta con este giro que se ha dado. Y efectivamente hay muchos aspectos criticables, ciertamente, pero la dirección de la operación creo que es fundamental. O sea, no se sostiene un país que se mira al ombligo en Santiago y para Santiago, y que, más aún, no solamente no tiene contenta a las regiones, sino que tampoco tiene contenta a la gran mayoría de los santiaguinos. O sea, aquí, salvo personas que viven en ciertos barrios, en general la gente vive en condiciones peores, podríamos decir, que si hubiera espacio suficiente, que si el país estuviera, la población estuviera esparcida por su territorio. Pero tú tienes razón, o sea, precisamente en un tema tan sensible, tan importante, donde debería haber consenso en que hay que territorializar el poder un poco, no totalmente, no nos va a convertir en una federación, digamos. Sí. Igual saltan todos, pues, saltan de allá y de acá, y por todas partes se dice, pucha, cuidado, esto, vamos al abismo, qué sé yo. Pero efectivamente es un... A ver, y lo otro es que está todo muy confuso todavía, efectivamente, porque tenemos una institucionalidad que viene con su propia inercia, pero todavía no nace la nueva institucionalidad. Y ahí hay algo que yo creo que es fundamental y que la gente con más conocimiento histórico o más experiencia personal se puede percatar. O sea, una cosa es decir, tú vas a crear instituciones. Digo, hágase, y se hace la institución. Pero otra cosa muy distinta, porque no somos creadores omnipotentes, digamos, es hacerlas funcionar a las nuevas instituciones. ¿Cómo van a funcionar las nuevas regiones? ¿Cómo van a funcionar? Hay un caso paradigmático en Chile. La Constitución del 25 estableció los famosos tribunales contenciosos administrativos. Y esos quedaron
en la Constitución, porque nunca se implementaron. O sea, hay que ver también cómo se va a implementar esta Constitución, y yo espero que el gobierno de Boric tenga gente ya pensando en eso, que va a ser un desafío gigantesco, digamos. Una de las cosas difíciles es hacer funcionar nuevas instituciones. Precisamente lo que diferencia un país desarrollado de uno subdesarrollado es que para el país subdesarrollado funcionar es mucho más caro, porque como no tiene instituciones bien organizadas, hay que meterle mucha plata a un sistema para hacer funcionar una cierta política. Por ejemplo, si tú quieres hacer investigación, digamos, y tú no tienes grandes cantidades de investigadores, tienes que mandarlos al extranjero, ojalá, porque no tienes universidades capacitadas en el propio país, qué sé yo, es mucho más caro. Crear instituciones y hacer funcionar instituciones es de las tareas más difíciles que hay en la política, y eso es lo que se nos viene. Entonces, ahí hay que prepararse para eso, más aún cuando hay muchas inercias operando en contra. Por último, Hugo, simultáneamente a todo lo que viene en torno a la convención, hay un nuevo gobierno que en pocos días más asume. Y que, como tú muy bien lo dijiste, es un gobierno que obedece a una corte etaria total y absolutamente distinta a todo lo que hemos percibido prácticamente todos nosotros en su memoria, digamos. Los partidos más, yo te diría, galardonados por distintas veces que fueron gobierno, etcétera, no tuvieron cabida en esto, donde finalmente se vieron las caras. José Antonio Kast, que venía de un partido potente, etcétera, pero había creado su propio partido, y Gabriel Boric, que era una federación de cabros que salieron de las movilizaciones del 2006 y el 2011. ¿Es esto, a tu juicio, una mirada que, como se dice en televisión, de fate, donde tú de repente ves que la película termina cuando se empieza a achicar la escena y finalmente queda convertida en un puntito? ¿Tú ves que estos partidos tradicionales ya empezaron a hacer una especie como de último saludo porque no tienen un renacimiento equivalente a lo que tuvieron alguna vez? Yo creo que, a ver, parece estar ocurriendo eso. De esas canciones que no terminan, pero se van bajando el volumen. Bajando el volumen, claro. Yo creo que pasa algo de eso, y hay antecedentes. Pues el Partido Nacional Monbarista, que era el más laico, se extinguió. El Partido Radical hoy día podríamos decir que es algo extinto. Y no me extrañaría que algo así empezara a ocurrir, por ejemplo, con el PPD, digamos. ¿Qué está pasando con el PPD? El PPD, yo me acuerdo, en los 90, era como la UDI y el PPD, los partidos que prometían, llenos de gente joven, llenos de ideas, con gente muy convencida de esas ideas, además, y que es el PPD hoy día, digamos. Efectivamente, como que está cambiando. Ahora, a mí, en cierto modo, me da algún tipo de satisfacción ver que esto acelera la superación de la crisis, porque la crisis tiene que ver con que hay un desajuste entre las instituciones, las élites y los discursos por un lado y el pueblo por otro. Aquí tú estás renovando élites y eso es un aporte, digamos. Eso es algo, es como por decir así, cuando en el Partido Radical, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, disputaban unos que se querían hacer cargo de la cuestión social y otros más liberales. Y al final ganan los que se hacen cargo de la cuestión social. Acabo de decir que el Partido Liberal se está extinguiendo, pero en el siglo XX fue el Partido Radical el que sacó al país del ciclo parlamentario, que termina con Arturo Alessandri. Y de ahí vienen los gobiernos radicales y la cuestión se estabiliza por un buen tiempo. Yo creo que aquí estamos viviendo algo parecido. Hay una nueva generación con un nuevo discurso que ha renovado, por decirlo así, el discurso de la concertación. Hay que ver qué es lo que va a pasar, pero creo que estamos al inicio de un nuevo periodo. Bueno, Hugo, gracias por haber venido y vamos a estar atentos a lo que sucede y a ver si que conversamos ya entrado en el gobierno del presidente Gabriel Boric, para ver qué tanto de estas tincadas o premoniciones que hemos tenido calzan con lo que va a ocurrir en un ratito más. Muchas gracias. Perfecto, encantado, gracias. Bueno, le dije...